Buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora estarán viendo esto, todos y todas. Bienvenidos al video de la sesión asincrónica del 2 de septiembre. Por medio de este video vamos a estar abordando el repaso del tema de los factores de la conquista que ya habíamos visto, pero vamos a repasarlos un momento. Vamos a revisar la GTA 17 y vamos a abordar estos temas nuevos que también introdujimos con la GTA, que son la estructura urbana durante la colonia, la explotación de la tierra y de la mano de obra y también el comercio triangular. Y vamos a ver las instrucciones para la tarea y para la GTA 18. Empezando con el repaso de los factores de la conquista, hay varios aspectos que fueron que permitieron que la conquista y la colonia pudiera establecerse en América, cosas que de otra manera no, tal vez no hubiera podido ser establecida como lo fue. Una de esas ventajas que tenían los españoles era la superioridad tecnológica. Aquí en las imágenes les puse un armamento típico de que utilizaban los indígenas. Vemos que son escudos, lanzas, habían como lanzadores de flechas, lanzadores de también de este tipo de lanzas largas, pero todo era fabricado más que todo con madera. Utilizaban algunos tipos de metales, pero no para nada tan elaborados como lo usaban los españoles, y también utilizaban materiales como obsidiana para sus armas. Vemos que cuando comparamos estos tipos de armamentos contra el acero que tenían ya los españoles, pues no hay como mucha competencia entre ellos. Entonces la superioridad tecnológica que tenían los españoles y los europeos en general, pues estaba dándole la ventaja en este contacto entre dos mundos completamente distintos. Además de eso, tenemos que entender que en el mundo americano no había una cultura de paz. No todos los indígenas, sino todos los grupos indígenas vivían en paz entre ellos. De hecho, por ejemplo, en el Imperio Mexica o Azteca, muchas de los tribus o de los grupos indígenas que habían sido anexados al imperio estaban ahí básicamente en base al miedo. Entonces, cuando llega la opción que presenta de poder hacerle frente a Montezuma, entonces ellos ven esa opción como viable. Entonces también las alianzas y los conflictos que ya existían en el mundo indígena fueron utilizados a favor. Los españoles fueron muy astutos y lograron identificar esas rivalidades para poder usarlas a su favor. Otro de los factores que permite esta conquista, la manera en la que fueron los animales y la estrategia militar. Recordemos que en América no existían animales de tiro, no existían caballos como método de transporte. Lo único similar que existía eran las llamas y las alpacas en el sur, pero en general no utilizaban los indígenas los animales de esta forma, ni siquiera existía el tipo de ganado que hoy conocemos. Esto es introducido por los españoles y por supuesto que ellos sabían cómo utilizarlos porque tenían una experiencia y una estrategia militar heredada desde el del medioevo, donde, bueno, recordemos también, estuvo toda la parte de la reconquista, de la toma de la península por parte de los reinos cristianos, el conflicto que estuvo durante toda la Edad Media. Eso les dio muchísima experiencia militar y aprendieron a usar los animales dentro también de esas estrategias militares. Además también que después se van a encargar de utilizarlos como animales de tiro y para el trabajo agrícola. Y además hay otro fenómeno que son las tropas de choque del conquistador. Se le llama así a este fenómeno en donde las epidemias, las enfermedades, los virus llegan mucho antes que las tropas de los conquistadores en sí. Entonces estas enfermedades y estos virus se propagan mucho más rápido de lo que puede viajar un ser humano. Entonces había lugares donde llegaban los españoles y ya había una población enferma, disminuida y debilitada, que hacía mucho más fácil la conquista porque ya las enfermedades habían hecho el trabajo. Entonces, básicamente, cuando recordamos los factores de la conquista, son estos cuatro grandes grupos, estos cuatro grandes factores que dentro de ellos, por supuesto, pueden hilarse mucho más fino, pero que son básicamente lo que permite que tan pocos españoles lograran establecer conquista y colonia en América. Pasamos a revisar rápidamente la GTA 17 para que puedan hacer las correcciones que ameriten. La primera pregunta nos dice que cómo lucían las ciudades medievales en Europa. Este mapa que ven aquí es un mapa de la ciudad de Santiago de Compostela. Esto es un mapa colonial, un mapa de 1750, durante la época, digamos, colonial. Y vemos que no es para nada cuadriculada, ni ordenada, ni un centro como los centros coloniales. Y si nos vamos y revisamos otras ciudades medievales como París, eh,
las ciudades alemanas en general, eh, si nos devolvemos a mapas antiguos, vemos que todas son así. Lo que tienen en común es el desorden y una muralla. ¿Por qué se ve este desorden en las ciudades medievales? Básicamente era porque, recuerden que la Edad Media fue un periodo muy largo, duró 1000 años aproximadamente. Entonces la población fue creciendo y decreciendo en distintos tractos y eso hacía que conforme aumentaba la población, la gente tuviera que buscar dónde vivir. Entonces, básicamente, sin ton ni son, construían casas, construían vivienda y la ciudad se iba expandiendo sin una organización o sin una planificación. Pero entonces vemos que cuando vemos las ciudades coloniales establecidas en América son cuadriculadas y la mayoría de los mapas que ustedes me dibujaron fue perfectamente el cuadrante central, que aquí se los pongo, este es de Google Maps, donde está la Plaza Mayor, las ruinas, que es también el templo de Santiago Apóstol, la municipalidad al norte, y esta, digamos, desde ciudad se repite en casi todas las ciudades coloniales y siempre se ve esa cuadrícula. Entonces, ¿por qué los españoles deciden crear ciudades con esa estructura? Que era la pregunta número 3. Pues al venir a este nuevo mundo, América les permite planificar el crecimiento urbano, de forma que es más fácil transportarse dentro de la ciudad, ubicarse, saber dónde estamos, porque es un lugar al que ellos no estaban acostumbrados. Al establecer este sistema de calles y avenidas cuadriculadas es mucho más sencillo ubicarse y también ejercer control sobre los y las habitantes, porque entonces todo el mundo está cerca, todo el mundo sabe dónde está y también permite una jerarquía, porque se había hablado, ¿verdad?, que eh, las casas de las habitantes y de los habitantes más importantes estaban más cerca del centro y conforme iban hacia afuera, pues iba restándose la jerarquía social. Entonces también es una forma de estratificación. ¿Dónde se centró la vida urbana en Costa Rica colonial? En el Valle Central y específicamente en Cartago. Posteriormente se funda Villanueva, que es San José, Villahermosa, Alajuela. Algunos de los pueblos coloniales que todavía tienen como alguna de las arquitecturas preservadas, como Jarrás, Quircot, que tal vez puedan conocerlos. En la pregunta número 5, que era sobre los personajes que estaban en servidumbre o en esclavitud, hubo respuestas bastante buenas y estoy muy satisfecha con esa pregunta. Vamos con la 6, que es un pueblo de indios. Básicamente es un poblado que está compuesto por indígenas movilizados, o sea, es decir, no son originarios de ese lugar, sino que son traídos ahí para un mejor control tanto económico como político y también religioso. Vamos a ahondar un poquito más de esto en unas diapositivas más adelante. Ahora, ¿qué es una misión? Se le llama al centro de cada uno de esos pueblos de indios, donde está el conjunto de las instituciones, la iglesia, las casas clericales, las escuelas, las casas de las personas funcionarias, etcétera. Entonces, el pueblo de indios tiene una estructuración de una misión. Entonces, son conceptos que son similares y son traspapelables, pero técnicamente son distintos. Entonces, todos los pueblos de indios tienen una misión en su centro. Vamos a ver también más adelante un poco más sobre la misión. Ay, vea, y vamos por acá, me parece, sí. El cuadro que les pedí sobre encomienda, esclavitud y repartimiento, vamos a ver cada uno de ellos muy rápidamente. La estructura de la ciudad en la encomienda eran los pueblos de indios, ahí era donde estaban las personas. Características político-religiosas estaban estructurados en misiones, cada uno de esos pueblos, ya vimos, estaban regidos por un cabildo de indios y había una incorporación de funcionarios indígenas. Ahora también vamos a ver un poquito más sobre esto. Dentro de las características sociales y étnicas, en la encomienda eran indígenas y había un gran empobrecimiento de esta población. La esclavitud tenía una estructura de ciudad en villas y ciudades, porque en villas y ciudades sí era una condición todavía, digamos, peor que la encomienda, porque recuerden que los esclavos no eran vistos como personas, como seres humanos, sino como un objeto, como una moneda de cambio, entonces ellos vivían en las casas de sus amos, en anexos, por ahí vivían, que también eso están las características sociales étnicas abajo. Habían indígenas y habían africanos y afrodescendientes. Y en las características políticas y religiosas vemos que ellos no tenían ningún tipo de derechos políticos, no tenían una representación en el gobierno y no tenían derecho a la comunión. Esto en un inicio. Posteriormente, mientras iba avanzando más la colonia, ya se ve que pues también tienen la opción de ser católicos y ya más adelante se van dando más oportunidades de ejercer su religión.
pero originalmente, como no eran personas, no necesitaban una religión. Por supuesto que ahora entendemos que esto es distinto y reconocemos los derechos de todas las personas. En el repartimiento, también es en un pueblo de indios, sin embargo, hay movilización. Ahorita que expliquemos a fondo el repartimiento, vamos a ver a qué me refiero. La mano de obra es paga y hay catolicismo impuesto por la fuerza. Y en las características sociales y étnicas tenemos que son indígenas, estos eran solamente hombres y había un pago por sus labores. Ahora sí, vamos a explicar cada uno de esos temas. La GTA era como para introducir y vamos ahora sí a fondo. Ustedes saben que yo hablo un poco rápido, entonces si necesitan pausar el video lo pueden hacer con toda confianza. Vamos a hablar sobre la estructura urbana colonial. Recuerden que el poder político y el poder religioso van súper de la mano. Esto es algo heredado desde la Edad Media. Pero entonces esto se traduce a América de forma que siempre el edificio del poder político está cerca del edificio del poder religioso, traducido entonces a cabildo y templo. Templo puede ser desde una iglesita súper pequeña hasta una catedral, pero siempre había algún tipo de templo. Las actividades sociales debían ser controladas por ese poder, tanto político como religioso, necesitan tenerlas cerca de ellos para poder tener esa vigilancia. Entonces el parque o la plaza de armas también se establece cerca de estas dos grandes construcciones. Quienes están más cerca del poder son los habitantes más importantes, es decir, como decíamos ahora, entre más lejos viva usted del centro, menos importante en la escala social era. En Cartago, de hecho, por ejemplo, en Guadalupe solía ser un pueblo donde vivían la gente que ejercía los puestos, los libres casi encomendados. Ahí era donde ellos vivían, en Guadalupe de Cartago, que vemos que estaba muy alejado del puro centro de la ciudad, donde vivían los ciudadanos, bueno, los ciudadanos, los habitantes más importantes. Así más o menos luce la estructura urbana. Este creo que yo lo puedo poner encima de cualquier ciudad colonial y me coincide casi que perfecto. Podemos estar pensando en cualquier ciudad que nos coincide. Y veámoslo aquí, esta Ciudad de México. Ven el Zócalo aquí en el centro. No sé si podrán ver, no estoy señalando con el mouse, pero está el Zócalo, que es una plaza gigantesca. Está el Palacio Nacional, que vendría siendo el Cabildo, el edificio del poder político. Y la catedral acá, el poder religioso. Y alrededor, por supuesto que durante la colonia estaban los habitantes más importantes. Ahora hay pues otros tipos de establecimientos. Y esta es la ciudad de Buenos Aires. Vemos igual que está la Plaza de Mayo, súper grande y representativa. Tenemos la catedral acá y tenemos la Casa Rosada, que es el Cabildo. Entonces, vemos dónde está el poder político, poder religioso y la plaza o el parque en el centro. Entonces, vemos cómo esto no es una cuestión solamente de Costa Rica o de Cartago, sino que se repite en toda la estructura colonial. Vemos que hay una diferencia en la colonia entre la vida rural y la vida urbana. En la vida rural, los habitantes eran más que todo campesinos. Cuando nos referimos a campesinos, es personas que tienen tierra, son dueños de tierra y se dedicaban más que todo a actividades agrícolas y también a la ganadería en menor instancia, pero sí la había, pero era una vida un poco más pobre. La agricultura era casi que para subsistencia, para pago de tributos, no había casi comercialización. Por otra parte, en la vida urbana existían distintos tipos de actividades económicas, pero casi todas ellas eran fuera de esa área urbana. O sea que ellos tenían sus negocios o sus plantaciones o sus ganados fuera del área urbana, sin las áreas más rurales, y en la propia área urbana lo único que se hacía eran como comercios, ventas de cosas, negocios pequeños para consumo local y pues la vivienda. Durante la colonia hubo una falta de mano de obra, eso especialmente en las áreas conquistadas más tardíamente, Costa Rica, por ejemplo, donde ya los indígenas estaban acabando y donde ya los esclavos se estaban volviendo caros. Entonces esa falta de mano de obra también lleva posteriormente a un empobrecimiento incluso de las clases más poderosas. Y vivían en las áreas urbanas los colonos y sus descendientes. Esas imágenes que les pongo en la vida rural, esto es Esparza, y en la vida urbana es Cartago. Hablemos de los pueblos de indios, que aquí quiero hacer una acotación, hablamos de pueblos de indios, fue el nombre que se les dio, así se les llamaba, lo correcto en la actualidad. Nosotros no nos referimos a las personas indígenas como indios, porque sabemos que no son indios, son indígenas. Sin embargo, en términos como estos, donde así se les llamó históricamente, tenemos que utilizar este término, haciendo esa discrepancia siempre, ¿verdad?
Cuando hablamos de pueblos de indios, estamos hablando de indígenas que son movilizados hacia áreas que fueron determinadas para este fin. Es decir, entonces el gobierno dice, esta área, esta zona de aquí va a ser establecida como un pueblo de indios y todos los indígenas, todos los grupos indígenas cercanos a esa área iban a ser movilizados para que vivieran ahí. Esto tenía el fin de evitar los abusos de los encomenderos. Decían que era más fácil vigilar que los encomenderos no se pasaran de la raya con sus indígenas o con sus encomendados si estaban más cerca de la vigilancia del gobierno. Sin embargo, trae muchas consecuencias para los indígenas y para el sistema social en general, que ya vamos a ver. Este pueblo iba a estar concentrado alrededor de un templo. ¿Por qué? Por el adoctrinamiento y el control que va a ejercer la iglesia sobre estos pueblos. Hay una mejor administración del tributo y de la mano de obra. Es mucho más fácil llevar un conteo de quién está pagando y quién no, y quién está trabajando y quién no. De las consecuencias que les mencionaba, una de ellas son los conflictos entre pueblos nativos. Les digo entonces que si hay 3 grupos indígenas cercanos y los meten a todos en un pueblo de indios, muchas veces entre ellos no hablan el mismo idioma, no tienen la misma cultura, algunas veces son incluso rivales entre ellos. ¿Y qué pasa cuando todos, o sea, para los españoles nos ven a todos como indígenas nada más, no nos ven como, eso es un huétar, eso es un bribri, sino que solamente son indígenas y van todos juntos porque son los mismos? Sin embargo, al interno, vemos que a veces hay discrepancias, incluso rivalidades. Esto hace que la vida en sociedad dentro de un pueblo de indios fuera sumamente difícil. Algunas ciudades que ustedes pueden conocer que fueron pueblos de indios son Tres Ríos, Quircot, Cot, Pejivalle, Curriabat, hay un montón más que fueron pueblos de indios. Dentro de esos pueblos de indios hay una integración del poder indígena a la burocracia colonial. Esto tenía el fin de que entonces los indígenas siguieran viendo a sus propios líderes como figuras de autoridad, pero ya entonces van a ser incluidos dentro de esa burocracia española. ¿Qué hacían? Entonces agarraban a los jefes de cada uno de los grupos indígenas y los hacían parte del cabildo de indios. Entonces mantenían como esa figura y esa continuidad política para los indígenas, pero seguía habiendo un control español. Hay una gran pérdida de la cultura, porque entonces al estar mezclados distintos grupos indígenas, tener encima una cultura española tan fuerte y tan preponderante, se van perdiendo las culturas indígenas, también hay una aculturación distinta para ellos y hay una huida de indígenas hacia poblaciones remotas. Esta imagen que ven acá es la ciudad de Santiago de Talamanca. Vemos que la estructura urbana es muy distinta, no se ven como cuadritos ni nada. Ahí era donde los indígenas huían. Llegaban a esta zona en Talamanca personas que huían de pueblos de indios muy diversos, pero era un área donde ellos sabían que iban a estar seguros, donde todavía existía resistencia indígena, es decir, que todavía no se habían acoplado a la colonia, ellos no estaban dispuestos a tomar un nuevo régimen y todavía había intentos de rebelión, en algunos casos los hubo, no fueron exitosos, pero tuvieron cierto impacto. Y hasta el día de hoy es donde sobrevive la mayor parte de población indígena en nuestro país. Em, las misiones, entonces ahora vamos a hablar de por qué le llamamos misión a esta estructura urbana dentro de los pueblos de indios. Les había hablado en una clase anterior, me parece, sobre la justificación santa de la colonización, es decir, la corona para justificar la masacre que está llevando a cabo en América, lo que le pide a la Iglesia Católica es que justifique esto como una guerra santa, como una cruzada más de las que hubo durante la Edad Media. Entonces dicen, vamos a ir a América para poder evangelizar. Entonces, la colonia va a ser como esa misión evangelista, por eso le llamamos misiones, porque los conquistadores, los colones o ven ellos mismos como una misión espiritual de llevar el cristianismo a una tierra de infieles. ¿Cómo hacen, cómo establecen entonces esa misión? Por medio de fiestas religiosas se erradica cualquier tipo de expresión cultural indígena y todas las fiestas, todas las celebraciones públicas, antes ellos tenían bailes, tenían rituales, tenían cierto tipo de música, de vestimenta, todo eso se erradicado y se sustituye todo por fiestas religiosas. Y un punto muy importante es la catequesis, educar a niños y transmitirles un mensaje religioso distinto al de sus padres es mucho más fácil hacerlo con un niño que todavía no tiene una convicción religiosa a hacerlo con un adulto que toda su vida ha vivido con un esquema de pensamiento completamente distinto. Entonces la catequesis fue sumamente importante para este tipo de ciudad y para la colonia en general. Pasamos a la explotación de la tierra. Hubo distintas formas de explotación de los recursos que habían en América. Uno de ellos fue la minería, fue uno muy importante. Una de las principales motivaciones de venir a América era por encontrar la tal ciudad del Dorado. No sé si han visto esa película de Disney, veanla, sí, es muy buena.
Ellos estaban seguros de que en América existía que estaba completamente construida de oro, cosa que es completamente imposible porque el oro es un material mm, poco apto para la construcción y sabemos que esa ciudad no existe, pero ellos estaban convencidos de que la había. Sí encontraron oro, evidentemente en América había bastantes cantidades de oro, eh, y sí, sí minaron mucho oro, pero no encontraron ninguna ciudad hecha completamente de oro. Minaban también plata. San Luis Potosí es una de las principales minas de plata. Eso que les pongo ahí es un sello. Hubo extracción de cobre y de perlas. Y había metales también, metales en menor medida, pero les pongo ahí la estrellita porque los metales se los llevaban de acá como materia prima. En Europa producían ya cosas terminadas, que ollas, que armas, que sartenes, que etcétera, y lo venían y lo traían a América y lo vendían carísimo. Entonces se llevan nuestro metal y nos lo venden muchísimo más caro. Una de las formas de comercio colonial. Había agricultura y ganadería. Durante la colonia se cultivó muchísimo el cacao y el tabaco, que eran de uso regular durante la época precolombina. La caña, bueno, no tanto la caña, sino ya el producto final, el azúcar, también fue muy comerciado y dentro de la ganadería habían vacas, ovejas, caballos y mulas, principalmente esos son como los más representativos y los más importantes. El comercio de mulas fue muy para Costa Rica, llevábamos mulas hacia Panamá y durante un tiempo a Nicaragua también. La mano de obra, el recurso humano, también fue explotado de las siguientes formas. Uno de los más principales es la encomienda, el que ya me han oído mencionar. Supongo que ya tienen una idea por lo menos general de qué es la encomienda. Una persona española o criollo va a ser establecido como un encomendero. Se le dan indígenas a su cargo que van a ser encomendados. Esto se les da a los españoles o a los criollos como el rey en forma de agradecimiento por su trabajo como colonizadores o por agradecimiento o por su estatus. Es una forma de recompensa. El encomendero tiene que darles vivienda, protección y educación religiosa a cambio de trabajos forzosos. Entonces vemos que hay un intercambio entre el señor y pues el siervo. Estamos hablando de un sistema de servidumbre. Y hacían trabajos forzosos, por ejemplo, labores en el hogar, de mantener el hogar ordenado, de cocinar, de cuidar a los niños. También hacían labores en el campo y ellos tenían que pagar tributo. Entonces, todo lo que ellos producían tenían que darle una parte a su encomendero y el encomendero a su vez pagaba tributo a toda la escala social de ahí para arriba hasta llegar al rey. Diferente al repartimiento. El repartimiento también es una mano de obra indígena, son indígenas repartidos y hacen trabajos forzosos, pero esos trabajos eran mucho más demandantes que los trabajos que hacía la parte de la encomienda. Se utilizaron mucho para construcción de infraestructura y para labores en haciendas, en matinas, se usaron mucho también los indígenas en repartimiento. Esta forma de trabajo solamente era para los hombres, porque ellos eran movilizados. Entonces, el pueblo de indios base, digamos, ellos viven en este pueblo de indios, digamos, Tres Ríos, pero el que estaba a cargo de esos indígenas repartidos, tal vez tenía una plantación de cacao en Matina, entonces se los llevaba a Matina para que trabajaran para él allá y ya cada cierto tiempo volvían. Ellos tenían un pago y esto es distinto a la encomienda porque ellos sí se les pagaba, fuera en dinero o fuera en especie. Por supuesto que hubieron abusos, la gente no les pagaba siempre, les decía les pago tanto, no les pagaban la cantidad que era o simplemente no les pagaban del todo o habían acordado pagarles en dinero y terminaban pagándoles en especie, en fin, muchas irregularidades, pero en la ley había un pago que se tenía que darle a los repartidos. Esto generó un abandono de familias porque a veces las personas, los hombres que estaban en repartimiento, a veces abandonaban y se quedaban en las zonas donde ellos iban a trabajar y no volvían a sus pueblos de indios, entonces había un abandono de familias. Esto da pie para el mestizaje, para un mayor mestizaje. ¿Por qué? Porque dentro del esquema patriarcal que se vivía en la colonia era mucho más fácil abusar sexualmente de una mujer cuyo marido no estaba presente. Entonces se da mucho mestizaje por este tipo de mano de obra. La esclavitud, hubo esclavitud indígena y hubo esclavitud de africanos o afrodescendientes. Aquí, por supuesto, que no hay pago de absolutamente ningún tipo. A su vez eran producto, es decir, eran comprables y vendibles, pero también eran moneda. Entonces, te doy un esclavo por una o etcétera. No sé cuál sería el tipo de cambio para la época, la verdad, estaría inventando. Pero también eran moneda.
Entonces, estas personas eran utilizadas para trabajos de alto rendimiento. Por supuesto que era trabajo forzoso de muy alto rendimiento. Entonces, eran usados para tareas que requerían mucho a nivel físico. Por ejemplo, en las plantaciones de azúcar, fueron muchísimas las personas en esclavitud, más que todo africanos, que se usaron para las plantaciones de azúcar. Ahora, en el Kahoot les hice una pregunta que si todas las personas africanas o todas las personas negras que llegaron durante la colonia eran esclavas. La mayor parte me puso que sí. Durante la colonia, vamos a aclarar esto, hay una segunda ola de inmigración. Las primeras personas negras que llegan a Costa Rica en la colonia sí eran efectivamente esclavizadas, traídas de África, pero en la segunda ola de inmigración vienen, que es mucho más tardío en la colonia, de las colonias inglesas. Entonces, por ejemplo, Jamaica. Entonces ellos venían en condición de libres, venían a trabajar igual en trabajos sumamente inhumanos, pero libre y con pago. Entonces, no todas las personas negras que llegaron durante la colonia eran esclavas. Hablemos del comercio triangular y eso es muy importante para entender la dinámica comercial y económica de la colonia. Cuando hablamos de triangular es porque entonces nos vamos a mover en estos tres continentes, Europa, África y América. De Europa no se llevan nada, o sea, de Europa lo único que tiene es beneficios. ¿Por qué? Vamos a ver que entonces salen de Europa con productos ya terminados y se los llevan para África. En África intercambian esos productos por esclavos. Esos esclavos se los llevan para América, donde son vendidos y se llevan las materias primas de acá para llevárselos a Europa y en Europa hacen esos productos para llevarlos a África y eso es un constante intercambio. Espero que hasta aquí haya quedado todo claro. Si tienen preguntas, si tienen dudas, no duden en contactarme por un correo. Siempre les contesto rápido, intento contestarles lo más rápido que pueda. Veamos la tarea y la GTA. Para la tarea, entonces, bueno, este video que estamos viendo ahorita y las actividades que vamos a ver son en sustitución de la clase presencial que hubiésemos tenido. Vamos a ver, después de ver este video, van a hacer las actividades de la página 126 del libro. Vamos a formar grupos de 4 o 5 personas, los dejo a su criterio. Nada más me avisan quiénes son los integrantes de ese grupo y van a ingresar a un documento de Drive. Les voy a dejar el link en Teams. Abren ese Drive y van a llenar ese cuadro que está ahí. Van a llenar alguno de esos espacios eh, entre todos y al final, entre paréntesis, me ponen los nombres de los integrantes del grupo para yo saber quiénes están participando. Solamente llenen un cuadro, por favor, de los que encuentren vacíos. Entonces, esto es como una carrera contra el tiempo. El primero que entra escoge cuál llenar, los demás les va a tocar el que quede. Por favor, no borren el aporte de nadie más. En Drive se puede ver quién borra y quién pone, entonces no creo que somos suficientemente maduros para no borrarle el trabajo a nadie más. Y el punto número 3 es que van a identificar un aspecto de su vida cotidiana actual que haya sido heredado de la colonia. Van a tomar una foto o buscar una foto en internet y me van a explicar la relación. Ese es uno de los ejemplos que les pongo aquí. Entonces, heredamos la religión católica y todavía hay feriados como Semana Santa y el 2 de agosto. Esa es una imagen que evidentemente no tomé yo, esa es de internet, pero ustedes también lo pueden hacer de esa manera. Como les dije, de estas 3 actividades y el video que estamos viendo sustituyen la clase sincrónica. La GTA 18, como siempre, la GTA te queda disponible y vamos a revisar de hoy en 8. Me van a mandar en un correo la foto de la página 126 llena, la foto de la herencia colonial y su explicación y la GTA 18. Lo del Drive no, porque yo lo veo en línea. Ahora, el que quiera ganarse los puntos extra que hemos hablado la vez pasada, va a investigar qué era el Galeón de Manila y me lo adjunta en el mismo correo. Espero que hasta aquí haya quedado todo claro y pues nos estaríamos viendo la próxima semana. Si tienen dudas, comentarios, preguntas, lo que sea, por favor me contactan por correo. Que estén muy bien.